Vamos a abrir la Biblia en Éxodo 19:5. Y después vamos a ir al libro de Hebreos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Lo volvemos a leer, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vamos ahora al libro de los Hebreos, el capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y lo vamos a volver a leer para entender bien. Amén. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos ahí, que es el Espíritu Santo, es que hay una serie de instrucciones muy claras de la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar oyendo muy atentamente, y dice que con diligencia, y la palabra diligencia habla de hacer las cosas, y dice ahí que si nosotros no hacemos eso, corremos el peligro de deslizarnos. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Cuando tú oyes la palabra deslizarse ahí, es una palabra griega muy especial. Habla más o menos de esto, como cuando tú tienes el muelle ahí en un puerto donde se anclan los barcos, y de pronto un barquito no se ancló bien, y de pronto las olitas empiezan a hacer que ese barco vaya deslizándose. Y si los marineros por casualidad están ahí adentro y de pronto creen que todavía están muy cerca del puerto, pero resulta que ya están muy lejos. Así muchas personas creen que son cristianas y de pronto un día amanecen muy lejos de lo que es en verdad el puerto de la salvación, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿a ti te ha pasado tal vez que estés en una alberca algún día y te prestaron uno de esos colchones? Te subiste a esos colchones que flotan y de pronto estabas junto a la orilla, y cuando abriste los ojos ya no estabas junto a la orilla. Se sentía muy suavecito el ir y venir del agua en la alberca, pero cuando me di cuenta mi familia ya estaba muy lejos de mí. Eso quiere decir la palabra deslizarse. O sea, una persona que está bien, pero que por no oír atentamente a las palabras del Señor, un día termina totalmente lejos de lo que es la salvación. Hay gente que termina su desliz en el infierno, ¿sí? Ahí es de pronto se dan cuenta con que ya no eran cristianos. ¿Y cuál es la causa? Que no seguimos las instrucciones que Jesucristo ha dejado. Yo sé que hoy hay gente aquí, eres salvo por la gracia de Dios, eres bautizado en agua ya, tienes el bautismo en el Espíritu Santo, y lo que queremos ver hoy son las instrucciones que el Señor Jesucristo ha dejado para que tú no te vayas a terminar deslizando. O sea, aquello tan lindo que ahorita tienes, que es la salvación de tu alma y la caminata con Cristo, que no la vayas tú a perder. Y eso sucede, como dije al principio, porque la gente no atiende atentamente a las cosas que ya dijo Jesucristo. Y yo creo que la gran mayoría de las personas que alguna vez tienen el nuevo nacimiento terminan deslizándose, y muchos ni siquiera se dan cuenta que se deslizaron, y todo es por no seguir las instrucciones. Cuando la guerra del Golfo Pérsico, muchos soldados norteamericanos fueron enviados a la guerra, jóvenes de 18 años, varones de 25 años, profesionistas, ¿sí? Gente que nunca habían tenido mayor esfuerzo tal vez que ir a la escuela. Ese era todo su mayor peligro, era que no los atropellaran los camiones, etc. Y imagínate tú que los generales y los oficiales del ejército comienzan a decirles a ellos: todo va a cambiar dentro de un momento. Cuando tú estés pisando allá, va a ser de suma importancia que tú estés atendiendo a cada palabra que te dieron en el entrenamiento, porque allá afuera un solo errorcito te puede costar tu muerte. Imagínate el joven norteamericano típico de 18 años que le gusta ver su tele y comerse sus helados y sus hamburguesas, que de pronto lo van a sacar de ese ambiente y lo van a ir a poner en donde hay una tremenda guerra. En un errorcito le puede costar su vida. Entonces yo estoy seguro que esos soldados
estaban poniendo atención a cada palabra que les estaba dando el oficial o el instructor. Y en este caso el instructor es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y debes de comprender bien que una vez que tú te has puesto la camiseta de Cristo Jesús, te has bautizado y has decidido caminar con Cristo, las cosas van a ser muy diferentes. Y si en la guerra les cuesta la vida un pequeño error por no atender a algo, mucho más nos puede costar a nosotros la vida eterna y la salvación tan preciosa si no atendemos con diligencia, no a las palabras de un capitán ni un oficialito, sino a las palabras del Dios vivo y todopoderoso. Será importante ver las instrucciones, ¿verdad? Para que no nos deslicemos, dice la palabra del Señor. Bueno, lo primero que yo quiero que entiendas es esto. Apréndete esta verdad. Tú eres el único responsable de tu salvación. Apréndete esto. Tú eres totalmente responsable delante de los ojos de Dios por mantener tu salvación y por mantener la condición espiritual en la cual has nacido de nuevo, si es que en verdad lo has hecho. No hay, tu mamá no es, tu papá no es, tu pastor en cierta forma tampoco lo es. Tú eres totalmente responsable delante de los ojos de Dios. Vamos a ver las instrucciones. Son bien prácticas y te voy a pedir que estés bien atento para estar mirándolas. Si has de mantener tu salvación y no deslizarte, separa un tiempo de oración diario. Nadie ponga su cara, por favor. Ya oí mucho eso. Yo te digo que más gente se ha de ir al infierno porque no oran diario que por ninguna otra razón. ¿Lo entiendes? Y más gente pierde su salvación porque no tienen una vida de oración diaria. Entonces no pongas su cara y diga, ya sé, si supieras, no te lo tendríamos que repetir. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Y Jesús no tendría que estarlo repitiendo todo el tiempo en las Escrituras, que tienes que estar orando sin cesar. ¿Ok? Haz cualquier cambio necesario para orar. Ora diario, ora mucho, ora abundantemente, cuanto sea necesario. No te limites en cuanto a tiempo de oración. No seas religioso. No digas, nomás la Biblia pide 1 hora, ya cumplí mi hora y ya. Esto es como la comida, hermano, es a llenar. Entiéndalo bien así. Es a llenar, es métete con Dios. O sea, lánzate en esa aventura a orar. No te importe que te llamen raro los hermanos tibios, no te importe nada. Tú ponte a orar y haz cualquier cambio necesario que tengas que hacer para que tengas tu tiempo de oración diario. Esto quiere decir cambios en tus amistades. Si hay amistades que te quitan mucho tiempo, pues tus amistades las vas a poner de un lado y te vas a dedicar ese tiempo a orar. La familia a veces suele quitar mucho tiempo. Hay familias que son muy posesivas, ¿cierto o no es cierto? Hay familias que nada más quieren que estés ahí viéndolos, porque tienen un espíritu de egolatría. Es bueno atender a la familia y bendito sea el Señor, pero yo te digo, si tu familia va a impedir que tú tengas un tiempo amplio de oración, vas a tener que hacer una decisión, o Cristo, o pasar menos horas con tu familia, ¿sí? Vas a tener que hacer cambios de estudio, vas a tener que hacer cambios de trabajo, en tus diversiones, inclusive en tus metas, si es que has de mantener la salvación que el Señor Jesucristo te ha dado. Hay gente que tiene muchas metas en la vida, vas a tener que renunciar a unas cuantas, ¿sí? Hay gente que quieren hacer todo, quieren ser el gran deportista, el gran trabajador, la castañuela de todas las fiestas. No se puede así. Vas a tener que quitar todo eso y vas a tener que tener una sola meta, si es que eres cristiano: Cristo Jesús. Y para mantener la salvación es lo más vital, tiempo diario de oración. Trabajo te estorba, tu trabajo es muy demandante, tienes 16 horas al día, 15 horas, 18 horas, 12 horas y no puedes orar. Cuando llegas en la noche a tu casa ya no queda nada de ti, no tienes nada que darle a Dios. Cambia tu trabajo, alabado sea Dios. Si en verdad quieres mantener tu salvación, empieza a orar y búscate tu trabajo, así de sencillo. Hermanos, aquí en la caminata con Cristo es de vida o muerte todas las decisiones que se hacen. Así, apréndete esa cosa. Todo va a girar alrededor de Cristo. Había un hombre de Dios en los años 1700, se llamaba Juan Wesley, predicaba bien la palabra y era un hombre santo, era un hombre que obedecía a Dios. Y él tenía en una ocasión una cita con una de las personalidades más grandes de su país, era Inglaterra. Y ese personaje era, yo creo que uno de los artistas más conocidos. Y entonces fue a cenar con él y a eso de las 9 de la noche terminaron de cenar. Iba a empezar la gran charla. Imagínate el momento especial para hablar con un artista, con una figura de la alta sociedad, político, etc. Y Juan Wesley agarró y se paró y dijo: buenas noches, ya me voy. Y dijo: espérate, si apenas va a empezar la sobremesa. No, yo tengo una cita mañana a las 4 de la mañana con Dios y no tengo tiempo para ti. Adiós. ¿Está entendiendo? Si tú no haces eso, tú no vas a permanecer salvo. ¿Entiendes? Tienes que ser así de radical. Ahora, debes de tener el tipo de mentalidad que te parezca ridículo el pensar o imaginarte que un día no vas a orar. Así. O sea, tu mentalidad debe ser tal que debiera darte risa el pensamiento de que un día de tu vida no vas a orar. O sea, debería parecerte un insulto si alguien te pregunta si oraste hoy.
¿Qué te pasa? Yo estuve con un grupo de discípulos en la semana y a eso de la 1 de la tarde me atreví, se me ocurrió preguntarles, ¿ya oraron? Se me quedaron viendo con unos ojos grandes como si estuviera yo loco. Pero, ¿cómo te atreves a preguntarnos? Se rieron como si yo fuera un tonto, se lo digo en serio. ¿Por qué? Porque era una pregunta tonta para ellos, porque obviamente habían orado ese día. No era de que si debes de tener ese tipo de mentalidad, que te parezca una cosa increíble el que un día puedas tú perder tu oración. Por cierto, ¿ya oraste? No se me quede bien, hay otros que no pusieron poner ninguna cara. ¿Sí? Ese es el primer paso para que nunca te deslices de la salvación. Todo el tiempo ora diario, ora mucho, abundantemente, párate temprano, haz sacrificios en la noche, quita amigos, quita otra gente que anda trabajando demasiado en el ministerio, también deberían de quitar unas cuantas cosas y ponerse a orar, a orar. No te limites para nada en la oración. Segundo paso, siga las instrucciones, si no se va a deslizar. Estudia tu Biblia. Ya no le voy a decir que usted lea la Biblia. No leas la Biblia. Estudia la Biblia, por favor. La gente simpatizante lee la Biblia. ¿Sí? Todo el mundo lee la Biblia. No, un cristiano no lee la Biblia. Un cristiano estudia seriamente la palabra de Dios. Esto es, aparta un tiempo, aparte de la oración, para el estudio serio de las Escrituras. ¿Sí? Léelas, busca en la concordancia, cuestiona, pregúntales a otras personas, ¿sí? Los cassettes que tengan palabra de Dios, que estén a tu alcance, escúchalos, medita, aprende a pensar. Por ahí hay la idea de que ser cristiano está peleado con pensar, pero yo te voy a decir algo, tú no vas a entender la Biblia si no aprendes a pensar. Pensar. La Biblia está fabricada y hecha para gente que se va a tomar el tiempo de pensar, hermanos queridos. Amén. ¿Sí? Tú ves las frases que decía Cristo y te dejan así. ¿Por qué? Porque hay que pensarlas. Decía una cosa y la gente no entendía nada. ¿Por qué? Porque Dios espera que tú muestres suficiente amor y atención a su palabra como para que tú pases tiempo meditando y pensando qué es lo que ha dicho. Y bajo ese proceso es que el Espíritu Santo va a venir a tu mente y te va a decir, mira, esto es lo que está diciendo exactamente Jesucristo. ¿Cuántos piensan? Amén. Hay que pensar, medita la palabra, ¿sí? Que la Biblia sea tu compañera inseparable. En todas las cuestiones, lo primero que deberías tú de hacer antes de irle a preguntar a un pastor es ver qué dice la Biblia sobre el tema, ¿sí? Hay gente que no tiene la costumbre, cree que su pastor es la Biblia. No, la Biblia es esta que está aquí. Y un tema, que tienes una duda sobre el divorcio, tú deberías de ver qué dice aquí el divorcio. Que tienes una duda sobre el alcohol, sobre si esto es pecado o el otro no es pecado, deberías inmediatamente de empezar a estudiar la Biblia. Vamos a leer una escritura, Josué 1:8, por favor. Estas son las instrucciones del general Jesucristo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Haz de la Biblia, haz de las Escrituras tu compañera inseparable para todo. Familiarízate totalmente con las Escrituras. Así le vas a sacar el mayor provecho a las predicaciones. Si yo ahorita hablara de Elías, mucha gente no sabría ni de quién estoy hablando. No entenderías nada. Si te dijera el altar de Elías, no entenderías. Los profetas de Baal, no entenderías qué es eso, porque nunca has estudiado y no te has familiarizado y le sacas muy poquito provecho a las enseñanzas. Que sea tu compañera inseparable. Siempre pregúntate, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre este otro tema? ¿Qué es lo que Dios dice respecto al aborto? ¿Qué es lo que Dios dice respecto a la filosofía? Sobre a esta o a otra cuestión. Cualquier pregunta que en el día te llegue, inmediatamente que llegues a tu casa, que tengas un momento, saca tu Biblia y empieza ahí a preguntar. Voy a ver, ¿qué es lo que Dios dice? Familiarízate totalmente con las Escrituras. 3. Busca la mejor instrucción posible en las reuniones a que asistes. Desde el día en que tú te convertiste en un cristiano, se supone que tú quieres vivir para la gloria de Dios. Y entonces tú debes de buscar la mejor instrucción posible a tu alcance. Debes de ir a las reuniones donde hay la enseñanza más adecuada y más profunda para ti. Hay gente que tiene la costumbre de escoger sus reuniones de la semana como si fueran el azar o la lotería. Dicen, a ver, ¿a cuál voy? A la que me toca o a la que me queda. Tú no debes ir ni a la que te toca ni a la que te queda. Tú debes de arreglar tu horario de tal manera
que vayas a reuniones donde haya la instrucción adecuada para ti. ¿Comprende? Sí, hay gente que por X o Y razón van a una reunión donde siempre está hablándose puro evangelismo. Pues nunca pueden crecer. Debes ir a reuniones de estudio profundo de las Escrituras. Y es tu responsabilidad buscar la instrucción más espiritual y más pura y más perfecta posible a tu alcance según tu razonamiento. Debes de ir a ese tipo de reuniones. La siguiente instrucción. Haz todo tu deber. Esa palabrita al principio. Haz. O sea, acostúmbrate desde el día de hoy a hacer todo tu deber. O sea, todo lo que tú sabes que tienes que hacer, según tu conciencia en el Espíritu Santo te lo está dictando, acostúmbrate a hacerlo todo en ese mismo día. Hay gente que tiene la manía de dejar posponer las cosas que sabe que son su obligación hacer el día de hoy. Y entonces en unos cuantos días han dejado tantas cosas de hacer que Dios les había indicado, que viven en confusión total y no saben por qué están mal y por qué se ha contristado el Espíritu Santo, porque no han acostumbrado a hacer todo su deber ya. O sea, todo el deber que tienes que hacer ahorita, hazlo. Esto es, si Dios te dijo que le pidieras perdón a una persona que insultaste, hazlo hoy. Si Dios te dijo que le predicaras a un familiar o has tenido carga por él, predícale ya. No digas voy a ir dentro de 5 meses, no digas voy a ir dentro de un mes. Haz todo tu deber de una sola vez. Ayudar a alguien económicamente, darle una despensa, quería una ayuda a una persona, hazlo todo. Visitar lo que sea, porque si no vas a vivir en continua confusión y en continuo enredo y no vas a saber ni por qué el Espíritu Santo se ha retirado ya de tu vida. Si has de mantenerte salvo, siguiente instrucción: corta de raíz con cualquier cosa o persona que impida tu comunión con Dios. ¿Comprendiste? Si hay una persona en tu vida, la que sea, o hay cualquier cosa que está impidiendo tu comunión con Dios, corta de raíz con ella. Así, mira. Vamos a Mateo 5:29. Si tú no aprendes a hacer estas cosas, no vas a sobrevivir mucho tiempo en el camino del Señor. Es Mateo 5. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así es de sencilla la palabra del Señor. ¿Hay alguna persona que impide tu comunión con Dios? Que severamente está tirando tus tiempos de oración. ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Algún pastor? ¿Algún familiar? Si tu familia se opone totalmente a que sigas al Señor Jesucristo, si tu familia se opone a que te reúnas para oír la palabra de Dios, si se opone a que ores, si se opone a que leas la Biblia, vas a tener que decidir entre dos cosas: entre tu familia o entre Cristo Jesús. Yo he conocido mucha gente que ha tenido tal opresión de parte de su familia que se fueron al infierno junto con su familia. ¿Comprendes eso? ¿Por qué? Porque no tuvieron el valor para decir, bueno, yo escojo a Cristo. Y se salieron de su... Yo he conocido también gente muy preciosa en Dios que se salieron de su casa, fueron desheredados, perdieron todo lo que tenían, todas sus comodidades por seguir a Jesucristo, porque su papá no le permitía ir a las reuniones. Y lo hicieron y tienen grande bendición de Dios ahorita en sus vidas. Entonces vas a tener que aprender a ser de ese tipo de radical si es que tú has de mantener la salvación en Cristo Jesús. Muchas personas pierden la salvación. ¿Por qué? Porque les gustan mucho las comodidades que tienen en su casa, es la verdad. Ni siquiera que amen tanto a su papá ni a su mamá. Les gusta mucho estar en casa, nunca han salido al mundo a enfrentarlo, tienen miedo y entonces ahí se quedan. Y entonces se pierden porque le dicen, ya no vayas, ándale, ya no vayas a la reunión, ya te cambiaste de tu religión. Y se pierden. ¿Comprendió bien esa instrucción? Cualquier persona, cualquier deporte, cualquier trabajo que impida tu comunión con Dios, ¿sí? Tu religión, tu tradición, cualquier cosa que impida tu crecimiento espiritual, échalo a un lado, porque no es una cosa tan importante. Otra instrucción, Proverbios 14:9. En cuanto hablamos cosas así como dejar la familia, se empiezan a poner de colores, hermanos. Se lo digo en serio. Porque hemos conocido una cristiandad de cobardes en esta época. En cuanto empezamos a hablar de dejar la familia, empiezan a temblar las piernas algunos. No, eso sí no. Proverbios 14:9 dice, los necios se mofan del pecado. Eso es la instrucción. Huye del pecado como si fuera una víbora, una serpiente venenosa. Huye a toda costa del pecado. No hay nada que pueda separarte a ti de Dios excepto una cosa: el pecado.
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni lo profundo, ni nada, nada te va a separar a ti, excepto una sola cosa, el pecado. Huye del pecado, aborrece el pecado, combate el pecado, declárale guerra al pecado en tu propia vida, ¿sí? Y jamás seas ligero en cuanto a si algo es pecado o no es pecado. Si tú tienes duda de si algo es pecado o no, que tú vas a pecar contra Dios, inmediatamente averígualo en la palabra, acércate a una persona espiritual y nunca hagas nada si crees que puede ser pecado. Nada más con la pura idea de que pudiera ser pecado, no lo hagas, porque lo único que te va a separar del Señor es el pecado. Yo te voy a decir algo, hay personas que pecan mucho en su vida. Tú los puedes ver a ese tipo de personas y tú le preguntas y dicen es que lo hago inconscientemente, ¿sí? Te han dicho seguramente a ti, es que casi cuando ya me di cuenta, ya lo había hecho, dicen. Cuando me di cuenta, eso habla de una cosa, su conciencia está cauterizada. Te voy a decir algo, la primera vez que lo hicieron, se dieron cuenta. La primera vez que un joven fuma un cigarro de marihuana, se da mucha cuenta de lo que está haciendo, ¿comprendes? Le tiemblan las piernas, empiezan a entrar ideas de que puede volverse un adicto, sus padres vienen a la mente, etcétera. O sea, lo hace con una tremenda condenación. Su conciencia todavía es sensible en esa área. Pero una vez que se ha fumado el primer cigarro, vuelve a hacer el otro, siente menos, vuelve a fumarse otro, y así sucesivamente, hasta que de pronto no se da cuenta que ya está fumándose el cigarro de marihuana. Ya se le hizo un hábito de pecado. ¿Por qué? Porque su conciencia se ha cauterizado. La gente que acostumbra estarle gritando a las personas alrededor de su familia, ¿verdad? Los maridos que les gritan a sus esposas, así que salen con tremendos gritos fuertes de agresividad, nunca se dan cuenta a la hora que lo están haciendo exactamente. Pero ¿sabes qué? Tal vez la primera vez que le gritaron, se sintieron muy mal. Su conciencia fue sensible, pero ellos resistieron la voz de su conciencia y siguen y siguen y siguen haciéndolo. Otras personas al final del día les dices, ¿ya oraste? Se me olvidó. No se dieron cuenta que horas no oraron. ¿Por qué? Porque un día en la mañana el Espíritu Santo les dijo, póngase a orar, y ellos no lo hicieron. ¿Comprende? Y entonces su conciencia pierde la sensibilidad, se acostumbra al pecado y la persona está pecando y pecando y pecando. Si tú eres ligero en cuanto a las cuestiones de pecado en tu vida, tu conciencia se va a cauterizar. ¿Todos comprenden qué quiere decir la palabra cauterizar? Cauterizar quiere decir que se queda insensible, como cuando tú tomas un hierro ardiendo y lo pones en la piel y mata los nervios y ya después ya no se siente nada del daño. Eso es lo que sucede con la conciencia de una persona que es ligera en cuanto al pecado. Nunca seas ligero. Tiembla antes de pecar delante del Dios del cielo, o seguramente tú te deslizarás. Otra instrucción más. Si hallas que has pecado, si te encuentras con que un día pecaste, levántate inmediatamente. Pide perdón al Señor, confía en lo que dice su palabra e inmediatamente levántate. Muchas personas han sido destruidas en una semana porque no se levantaron de su pecado inmediatamente y se deslizaron y se perdieron. Si pecas en la mañana, no digas voy a llegar en la noche a mi casa hasta que esté ahí y entonces ya en mi cuarto solito me voy a poner a cuentas con Dios, porque pudiera suceder que nunca llegues a la noche. ¿Comprendes? Que la muerte te sorprenda durante ese día porque estás pecando con conocimiento de causa. Ahora hay otras personas que tienen una idea muy rara de lo que es arrepentirse. Creen que a fuerzas hay que tirarse al piso y empezar a aullar 4 horas y entonces eso ya me arrepentí. Hermano, si tú cometes una falta o un pecado ahorita delante de Dios, no te esperes a nada de eso. Sencillamente te arrepientes, eso quiere decir ya no lo quieres volver a hacer, pides perdón a Dios en ese momento y sigues para adelante. Nunca te quedes tirado un día. He conocido personas, se los digo sinceramente, que en una semana se acabó todo su cristianismo. Y eran en verdad gente nacida de nuevo, pero no se quisieron levantar. Fueron ligeros en cuanto al pecado. Vamos a otra instrucción. Aprende la honestidad total contigo mismo, con Dios y con los demás. Si tú no aprendes a ser honesto totalmente contigo, aunque eso te duela, tú vas a ser el tipo de persona que suele engañarse a sí misma. Y tu engaño va a hacer que te pierdas. Mira, a veces la honestidad duele. Cuando tú de veras reconoces las cosas que hiciste algo mal, o quién tú eres, o cómo tú estás, esas cosas son dolorosas por naturaleza. A nadie le gusta saber que está mal. ¿Comprendes eso? Aprende la honestidad con otros. Si hay un grave pecado en tu vida, si estás pasando por un grave pecado, no lo ocultes. Inmediatamente busca un hermano o una hermana espiritual en Dios y dile, hay esto en mi vida. Aprende a ser un libro abierto, como dice la palabra de Dios.
Aprende a ser una epístola para ser leída por todos. Aprende a ser una persona transparente con Dios y contigo mismo. Eso te va a costar, comprende eso. Eso se aprende. Debes de ser totalmente honesto. Si pecaste ahorita, no te engañes de que no pecaste. Pecaste, lo sabes y eres honesto delante de Dios y entonces puedes arrepentirte. Otra cosa más, si tú eres cristiano, espera conflictos con Satanás muy frecuentes y que no te extrañen para nada. Cuando la persona es tibia o la persona es muy religiosa, no tiene conflictos con Satanás. Satanás está muy contento con ese tipo de personas y las deja en paz, nunca se mete con ellas. Hay congregaciones enteras que no saben lo que es tener un conflicto con Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás está de acuerdo con ellos. Pero el día que tú quieres ser cristiano, vas a tener conflictos directos con Satanás, fuertes y difíciles. No te vayas a desanimar por eso. No te desalientes. Y yo me refiero a cosas tan extrañas como que de pronto te vengan blasfemias a la mente. Ya para que me empieces a comprender. O que de pronto quieras orar y te venga una imagen que jamás en tu vida se te había ocurrido pensarla a tu mente. O te vengan sugerencias así como de que mata a tus hijos, o suicídate, o ya deja todo y ponte a pecar y sé el peor de los pecadores. Ese tipo de sugerencias vienen a muchos cristianos que en verdad están caminando con Dios. Son conflictos directos. Te vas a encontrar con una oposición satánica. No tengas temor. El diablo es como un perro que está encadenado. Está encadenado. Ladra mucho a ver si te puede asustar, pero está bien encadenado y no puede hacer nada en contra tuya. Otra cosa más, otra instrucción más. Júntate en la congregación y frecuenta a la gente que es espiritual. Son muy chistosas las congregaciones, uno las puede ver desde otro ángulo. Cada quien busca su nivel. Los amargados andan con los amargados. Los carnales andan con los carnales, ¿cierto o no es cierto? Y los espirituales andan con los espirituales. Los engañados con los engañados, etc. Los pecadores con los pecadores, siempre diciendo, no, pues es muy estricta la predicación, es muy dura, Dios es puro amor y a la mera me va a perdonar, y se juntan con 10, 15 personas o 5 que piensan exactamente igual que ellos, y son los grupos que se pueden divisar en una congregación. Ahora, yo te dije que esta es su responsabilidad individual. Amén. Qué triste será que otros tomen otro camino. Yo te digo a ti algo, júntate con la gente que es espiritual. No te juntes con los carnales. Evita cortésmente a la gente carnal y a la gente confundida. En las congregaciones suelen haber personas confundidas por su propia voluntad. Evita cortésmente el andar. No digo que le saques la vuelta, no digo que seas grosero, no estoy diciendo eso. Evita cortésmente el tener compañerismo con personas que están muy confundidas, porque esas personas te van a transmitir la confusión que en ellos hay. ¿Estás comprendiendo? La confusión no es un fruto de Dios. Los rebeldes habitan en confusión, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, evítalos cortésmente. Sé amable, sé decente con todos ellos, pero que no sea la gente con la cual tú tienes mucho compañerismo, porque tú vas a terminar exactamente igual. Esa gente espiritual que me refiero, que tú camines con ella, debe ser gente aparte de los ministros. Los ministros no son pulpos y no tienen muchos cuerpos para estarse multiplicando en la congregación. Entonces, en una congregación de 200 personas, pues tú esperarás que el ministro no puede ver ni siquiera 1 hora a la semana cada quien, ¿comprendes? Entonces, busca la gente espiritual que está en la congregación. Hay mucha gente que es espiritual, que busca las cosas de arriba. Ten compañerismo, porque vas a aprender mucho, vas a crecer mucho caminando con ellos. El proverbio dice, el que se junta con sabios va a ser sabio. Y anda con los necios y vas a ver cómo te va a ir. Ahora, hay algunos hermanitos que tienen un complejo de redentores. Se creen ellos mismos Cristo Jesús. Y eso quiere decir que cuando ven una persona muy carnal y muy confundida, creen que ellos lo van a rescatar de la carnalidad. Y dicen, es que yo ando siempre con esta persona, y camino y como, y estoy siempre con ella porque lo voy a rescatar de su carnalidad. Lo opuesto suele suceder muchas veces. Ora por esa persona, rescátala de lejos. Gloria a Dios. Otra instrucción más. Aprende a tener amigos aquí adentro de la congregación. Aprende a tener amigos, aparte de los pastores. Y cuando yo te estoy diciendo la palabra amigos, te estoy diciendo una palabra que a lo mejor ni siquiera estás comprendiendo. Amigos. ¿Sí? Cristo Jesús sabía ser amigo de las personas. Si tú no tienes amigos en verdad, aquí adentro en la congregación, seguramente tú vas a ser uno de los que se van a deslizar.
Aprende a amar a la gente que es de Dios por el simple hecho de que es gente que es de Dios. ¿Comprendes eso? Pueden ser raros, pueden ser diferentes sus gustos a los tuyos, o su educación o su trabajo. Aprende a tener verdaderos amigos aquí. Que veas que nada más con mirarle a la cara ya sabes si está bien o están mal las cosas con su vida. Eso es una cosa de tener un verdadero amigo en la congregación. Aprende a hacer eso. Ese curso no te lo van a enseñar los institutos teológicos. No te lo enseñó el mundo tampoco. El mundo te enseñó el curso de, por favor, aprende a estar pidiendo amigos. Cristo no dice tú pide amigos. Cristo dice tú aprende a ser tú amigo de las personas. Tú busca el ser amigo de las personas. Y si te rechaza una que otra, no te preocupes. Rompe tus inhibiciones. Rompe tus ataduras. Ya no estás en el mundo. Ya no estás allá afuera. Quita tus terrores de que una vez te rechazaron y empieza a amar a las personas de una forma abierta, sin miedos, sin temores. Alabado sea Dios. Atrévete a amar. Fíjate cómo estoy diciendo. Atrévete, no seas cobarde y atrévete a amar a los que están al lado. Deja de ver esto como si fuera tu teatro en el cual tú te vas a preparar para tu ministerio tú solo. No hay ministerio fuera del cuerpo, hermano. ¿Sí? No hay nada fuera de lo que es la vida de la iglesia. Vamos más adelante. Tú vas a ver cosas y personas que están mal dentro de la congregación. Y dentro de la congregación más espiritual vas a ver personas que están mal. Si tú hubieras estado en el círculo íntimo de Jesucristo, de los 12 mejores discípulos, había uno que estaba muy mal su vida. Y seguramente los discípulos, los otros 11, veían de vez en cuando a Judas y decían, ¿qué pasó con Judas? Bueno, Jesús ya había ministrado a Judas una vez. Jesús lo había vuelto a ministrar y estaba esperando el momento, ¿comprendes? Pero Judas estaba mal. Y seguramente algunos de los 11 discípulos se dieron cuenta de que Judas estaba mal. Pero no por eso clasificaron toda la congregación. ¿Estás comprendiendo? Va a haber, es más, Dios ha ordenado que van a haber ciertas personas entre nosotros cuyas vidas están muy mal. Porque la Escritura dice en Mateo que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. El trigo y la cizaña son dos plantas muy parecidas. Tú no puedes diferenciar entre trigo y cizaña, sino hasta que dan su fruto. Ese es el momento en que puedes diferenciar. Cuando crecen, están exactamente igual. El problema de la cizaña es que la harina de la cizaña es algo venenoso. ¿Comprende? Entonces Dios ha ordenado que haya ciertas personas en la congregación que aparentemente como que te van a querer tropezar muy fuerte cuando tú veas su vida. Lo vas a ver aquí que son una persona y cuando salgas allá afuera vas a ver que son otra persona totalmente diferente. Hay gente que una hermanita le invitó un día a participar en una tanda y se fue con todo el dinero. Entonces ya no quieren volver nunca al camino de Jesucristo. Supuso que era cristiana la otra persona. Dios ha puesto esas personas, cristiano, para probarte, a ver si en verdad amas el camino del Señor. Cuando tú ves personas que están mal dentro de la congregación, hay dos extremos que puedes tú tomar que son malos. Uno es que te amargues y otro es que te ensoberbezcas contra ellos. Uno es que digas, no, pues todo está mal. Ya te perdiste con eso. Y otro extremo es que te pongas muy soberbio. Muchas veces vemos a los nuevos convertidos, vienen llenos del fuego de Dios, y de pronto ven un cristianito, entre comillas, que lleva 3 años y está totalmente tibio y muerto. Y ellos se indignan, y sinceramente se indignan de ver su vida tibia y con pecado, pero les da por empezar a reprenderlo o a quererse ensoberbecer muy fuerte sobre esa persona. Y ahí también caen lo mismo, y al rato están igual que el cristiano tibio. Y porque veas una que otra persona mal, no temas en ninguna manera relacionarte con la congregación, ¿comprendes? ¿Sí? No temas relacionar, no tengas temor. Aquí no es el mundo. Otra instrucción más. Sé útil a Dios e intenta ser lo más útil que puedas en el reino de Dios. Aprende a ganar almas. Después de tu relación con Dios, aprende sobre todo a ganar almas para el reino de Dios. Ayuda a Cristo en su gran propósito en esta tierra, que es extender el reino de los cielos en los corazones y en las almas de las personas, ¿sí? Ayuda en todo lo que puedas, que tu ayuda en la extensión del reino sea lo máximo. Da el mejor esfuerzo. Si es acomodando sillas, si es predicando la palabra, si es dando dinero, si es comprando despensas, recuerda que es un gran privilegio el que Dios te permita a ti, que sea, levantar un cerillo en su obra. ¿Comprendes eso? Es un gran privilegio. Da tu mejor esfuerzo. Nunca esperes recibir nada a cambio, ni mucho menos de las personas. La gente suele matar a los que están extendiendo el reino. Pregúntele a Cristo. Te lo digo claramente.
No esté esperando recibir nada de las personas. Hay que voy a amar mucho a la gente para que me amen a mí. No intentes eso, porque ya te perdiste. Con ese tipo de actitud, ya te perdiste. Ese es el amor que tiene la gente impía. Siempre dan algo a cambio de algo. El amor de Cristo no es ese. El amor es una cosa desinteresada. Nunca esperes recibir nada de tu servicio, ni de los pastores, ni de la gente, ni de nadie. El premio te lo va a dar el Señor en aquel día. Otra cosa más. No te unas nunca a ninguna denominación o religión, o si no, te vas a deslizar. ¿Comprendiste bien la palabra? Hubo un tiempo en que tú podías estar en una denominación, hace muchos años, y era bueno, porque más o menos se predicaba la palabra, eran perseguidos por causa del evangelio, pero la gran mayoría de ellas se han convertido en denominaciones muertas, donde el Espíritu Santo se ha ido, y aunque se habla mucho de la Biblia, se vive nada de la Biblia. Entonces, no te unas a ninguna organización religiosa y denominación. Busca grupos libres o un grupo libre, y tu obligación delante de Dios es buscar el grupo que esté más espiritual y donde sea la palabra más pura y donde se esté viviendo mejor el cristianismo. Yo te digo algo, esa es tu obligación. Muchos dicen, bueno, tengo la opción. No, no tienes la opción. Tienes la obligación de buscar el grupo en el cual tú te puedas preparar mejor para la gloria de Dios y que puedas ser tú más útil al Señor. No te sientas en ninguna forma condenado porque tú busques el grupo más espiritual que hay a tu alcance. Sí, es tu responsabilidad. Si tú te encuentras en una denominación el día de hoy y eres en verdad salvos, yo te doy un consejo de parte de Dios. Salte corriendo de tu denominación. Salte de los rituales y de las organizaciones que los hombres están haciendo y que no tienen la presencia del Espíritu Santo. Ahora, muchos pastores se van a encelar si tú te sales de su grupo y te van a empezar a poner la presión encima. Te van a decir, no, pero es que aquí naciste, aquí te bautizamos. ¿Y qué? No importa. Tú naciste por obra y gracia del Espíritu Santo y antes que pertenecer a una denominación, perteneces al Señor Jesucristo que dio su vida por ti. ¿Estás comprendiendo? Muchos pastores se encelan, hermanos, y se molestan. Pero yo te digo algo, no somos deudores a la carne, somos deudores a Cristo. Y si la congregación, y ya se los he dicho aquí algunas veces, y si aquí se muere, yo me voy. ¿Ya entiende? Ahí los dejo. Si la presencia del Espíritu Santo se va de la congregación y la gente se vuelve hipócrita y empiezan a ser tibios, yo me voy. Y ahí se queda. Me sacudo el polvo de mis pies en el nombre de Jesucristo y me voy a predicar a quien quiera oír la palabra de Dios. Porque no somos deudores a organizaciones ni a grupitos, sino que somos parte del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y si se encela el pastor, que se encele bien encelado, no importa eso. Si tu intención, escucha, si tu intención verdadera es ser mejor para Cristo, si ese es tu verdadero motivo al salirte de una congregación y buscar otra, es ser mejor para Cristo, ¿sí? O es estar más lleno del Espíritu Santo para ser útil en su reino, gloria a Dios, tu intención es santa, es pura y es correcta. Si tú te sales porque estás enojado o porque traes rencor contra ella, ya la regaste de entrada. Y aunque al cielo te vayas, de ahí vas a terminar mal. ¿Comprendes? Si tu intención al salirte de una congregación es porque te cayeron gordos o por nada más darles en la torre, entonces tú no tienes un motivo correcto para salirte. Entonces te digo, te podrías ir al mismo cielo y ahí en el cielo las cosas no irían bien para ti porque tu corazón no es puro. Pero si en verdad quieres lo que es la gloria de Dios, tú puedes moverte de congregación conforme el Espíritu Santo te esté indicando. Amén. Otra más. Aprende a discernir al cuerpo de Cristo o si no te vas a deslizar. ¿Qué quiero decir con discernir el cuerpo de Cristo? Bueno, muy sencillito. No todos son. Punto. No todos los que dicen son. Ahora, especialmente afuera, y yo digo especialmente afuera, porque aquí hacemos los mayores esfuerzos posibles para que la gente que está aquí en verdad sea gente de Cristo Jesús. No nos interesa tener una congregación que esté llena y repleta de hipócritas mentirosos. Queremos gente, discípulos verdaderos de Cristo Jesús, que quieren hacer las cosas de Dios y que lo van a dar todo por caminar con Cristo. Y por eso te vas a dar cuenta que las predicaciones que damos son predicaciones que no dan opción a muchas cosas. O si la palabra de Dios te gusta, vas a amar la palabra. Y si no te gusta, te vas a ir a otro lugar. Y eso es exactamente lo que la palabra de Dios debe hacer. La palabra de Dios separa. La palabra del Señor divide claramente entre los que son y entre los que no quieren caminar con el Señor. Entonces, aquí hacemos esfuerzos, pero aún con todos los esfuerzos que hacemos y con la disciplina que se practica, que de pronto te encuentras con que alguna persona ya no viene al grupo, muchas veces porque estaban en algún pecado que tú no sabes ni te vamos a decir, porque no queremos exponerlos.
y simplemente se le disciplinó conforme a 1 Corintios 5. Si algún hermano fuere borracho, fornicario, maldiciente, avaro o ladrón o idólatra, con el tal ni aun comáis, dice la Escritura. Y nosotros practicamos eso para poder cuidar la santidad dentro del grupo y para que no tengamos el peor testimonio allá afuera, como muchas congregaciones suelen hacerlo, y estar avergonzando el nombre de Cristo. Entonces, es voluntario el querer caminar con Dios. ¿Está comprendiendo? No, cuidamos mucho esto, tenemos mucho temor del Señor y practicamos la disciplina, aunque a veces es muy doloroso. Pero, aún así, tienes que discernir el cuerpo, especialmente afuera, pero también adentro. Esto es, no todos los que dicen son. De pronto llegan unas hermanas tan lindas que parecen tan espirituales y levantan las manos y aquí, pero después ves sus vidas y parece que más bien son hijas de Satanás. ¿Está entendiendo? Entonces, no todos los que... No creas que porque ves una persona aquí hablando religiosamente ya es cristiana. No digo tampoco que andes con un espíritu malicioso así viendo a ver si eso, ¿no? Con una lupa ahí examinándolos. Simplemente tú ama, ¿sí comprendes? Tú sé abierto en todo, sé de buena intención y rápido te vas a encontrar con que no es de Cristo. Sí, pero no te asustes. Puede haber gente entre nosotros que no sea realmente de Jesús, sino que sea como un pecador disfrazado nada más. Ahora, especialmente afuera, mucha gente ahorita ya se volvió de moda ser cristiano, ¿cierto? Ahora ya todo el mundo trae Biblias. Ahora todo el mundo te habla de religión, de renovación, de restauración, del Espíritu Santo, del mover de Dios, de visión, de consagración. Todo el mundo ya habla las mismas palabras. Pero aún así el mandato del Señor Jesucristo es, tienes que probar los espíritus para ver si son de Dios. Hay gente cristiana fuera de la congregación, sin duda muchos, pero te voy a decir que hay una gran multitud, demasiados, que no son hijos de Dios, sino son hijos del mismo infierno, que están disfrazados de religiosos y pretenden ser cristianos. Tienes que tener un ojo de discernimiento para esas personas. No te vayas con el lenguaje religioso. Ay, me encontré en el camión una persona que traía su Biblia leyendo y que hablaba mucho así y que temblaba y hablaba un poquito en lenguas. ¿Quién sabe si sea del cuerpo de Cristo? Y en este tiempo uno ya no sabe. Tienes que estar mirando la vida de la persona. La vida. Solo la vida da testimonio de lo que uno es. ¿Cierto o no? Unos hermanitos un día se encontraron unos así que hablaban muy bonito en lenguas. Se fueron a su departamento a orar sin conocerlos bien y después regresaron endemoniados, porque resultó que era una sesión de espiritualismo. ¿Sí entendió? Tenga cuidado. También los espiritualistas hablan en lenguas. El Señor Jesucristo no dijo por sus lenguas los conoceréis, dijo por sus frutos los conoceréis. Muchos se han deslizado simplemente porque no discernieron quién es cristiano y quién no. Creyeron que todos eran. Se asociaron a esa persona y se perdieron. Otro punto más. Evita el orgullo local sectario. Si por un lado es importante discernir el cuerpo de Cristo, por otro lado es muy importante también que no te ensoberbezcas si perteneces a una congregación que está caminando con Dios, que ese es el otro extremo muy común. Estás en X grupo, el Espíritu Santo se está moviendo y entonces te empieza a dar por mirar para abajo a las otras personas. No, tú tienes que tener amor no sectario, amor por todo el cuerpo de Cristo, el que en verdad lo es. ¿Comprendiendo eso? Que persona que en verdad es de Cristo Jesús, persona, no dije organización, porque las organizaciones no las inventó Cristo. Hay personas cristianas, punto. Persona que en verdad es cristiana, tú debes amar a esa persona con todo tu corazón, ¿sí? Y nunca sentirte superior, aunque sepas más verdades que ella. Eso es muy peligroso. Mucho hermano sabe mucha verdad, pero la verdad sin amor no te sirve para nada. Te va a servir nada más para lo que al diablo le sirve. Debes de tener, si tienes más conocimiento, gloria a Dios, Dios te ha dado ese conocimiento para una cosa, ámalo. ¿Comprendes? Ama a esa persona. Está viendo en qué le puedes ayudar y ser de bendición. Hoy en la tarde voy a ir a ver unos metodistas, yo por ejemplo. No voy a ir a participar con la organización porque es una organización que está desviada de la palabra, pero voy a ir a ver unas personas metodistas porque espero poder serles de bendición, ¿sí? La actitud del fariseo es, ¿para qué me junto con él? Porque soy muy bueno y sé muchas verdades. Esa no debe de ser, sino al contrario, debes tener un amor profundo y sincero por todas las personas que son del cuerpo de Cristo, para poder ayudarles a caminar mejor con Dios. Otra cosa más que tienes que cuídate de los líderes que son absolutistas doctrinalmente. Voy a volver a repetir, cuidado con los líderes, pastores, evangelistas, profetas o como se hagan llamar, que son doctrinalmente absolutistas. Aprende a leer tu Biblia, principalmente que todo, ¿sí? Y pregunta y cuestiona,
ora a Dios y puedes hacerle todas las preguntas doctrinales que quieras al pastor. Ahora hay gente muy rara, hermanos, mire, se siente en Juan Pablo II, se siente en el Papa muchas personas. Usted va al Vaticano hoy y cuestione al Vaticano sobre sus doctrinas y le van a decir, este es un hereje. Eso es lo que le van a decir. No se van a poner a discutir con usted, ni le van a tratar de aclarar. Sencillamente, así es y se acabó. Pero no le van a mostrar con la Biblia las cosas. Eso quiere decir tener un espíritu tipo del Vaticano, papal. Bueno, muchos pastores caminan en ese mismo sentido. O sea, tú le preguntas algo y te van a decir frases como, por ejemplo, ahorita no puedes entender, luego entenderás. O te van a decir, créeme porque yo tengo 30 años de experiencia como pastor. Mira, hermano, si yo no lo veo en la Biblia no le creo nada. ¿Está comprendiendo eso? Y si manifiesta un espíritu absolutista o una ignorancia muy grande la persona, ¿no? O la persona, inclusive el pastor puede no saber la respuesta en un momento dado, pero va a estudiar y te la va a dar. Porque no tienen que saber todo tampoco. Pero muchos se ofenden cuando tú preguntas alguna cuestión doctrinal. Oye, ¿por qué es esto así? E inmediatamente se sienten agredidos. Ese es un espíritu papal, es un espíritu de Vaticano y no es de Dios. Mucha gente está confiada en que yo estudié en un instituto bíblico y no me preguntes por qué es así. Si tú no lo ves claramente en la Biblia, no le creas a nadie aunque se te aparezca un ángel del cielo y te hable. ¿Ok? El pastor debe de estar dispuesto a instruirte y si tú tienes dudas sobre X tema, debe de decirte esto es esto y esto. No debe por qué sentirse agredido porque le hagas una pregunta. Otra instrucción más, vamos a terminar. Ten mucho cuidado con las opiniones de la gente. En este sentido, en el mundo se forman opiniones. O sea, la sociedad tiene sus opiniones respecto a ciertas cosas, ¿cierto, no? ¿Sí? La sociedad, la tele, la radio, tu familia, las tradiciones, se forman opiniones respecto a ciertos temas. Bueno, tú nunca te dejes influenciar por las opiniones y las corrientes de este mundo. Que si toda la gente de pronto está hablando de unidad y de unidad, no tienes que dejarte influenciar por esas cosas. ¿Estás comprendiendo bien claro? ¿Sí? Si muchas personas hablan sobre que la posición del aborto es esta, o la posición para el aborto es la otra, que la posición para la drogadicción es esta, que se legaliza o no, tú nunca te dejes influenciar por nada de lo que oigas. El mundo está bastante corrompido, no sabe ni de qué cosas habla. Tú déjate influenciar por la palabra de Dios totalmente. ¿Qué opinión tiene Dios? Esa es la que voy a seguir, y eso te va a costar. No te dejes influenciar por la opinión de la gente en tu escuela respecto a artistas, respecto a lo que es bueno y qué es malo. Si el mundo supiera lo que es bueno, lo estaría haciendo y tendríamos un mundo muy diferente. Otra cosa más, no temas a ir en contra de la corriente. Si tú fuiste llamado a ser cristiano, tú estás llamado a ir en contra de la corriente. Entonces tú no debes temer ir en contra de toda la corriente, de toda la sociedad, sino debes comprender que desde este momento vas a ir totalmente en contra, porque el camino de Jesús fue en contra de la corriente. Él iba en contra de la sociedad corrupta de su tiempo, él iba en contra de la religión pervertida de su tiempo, e iba en contra de todo lo que es malo y pecaminoso en este mundo. Pero si tú desde ahorita tienes miedo de ir en contra de la corriente, tú no vas a poder caminar con Cristo y te vas a terminar deslizando. Alabado sea Dios. No tengas miedo, atrévete a ir con Cristo. Contra toda la corriente, no importa. Otra más, nunca sigas los dictados de la moda, o de la sociedad, o de las tradiciones, o de la cultura, o de nada, sin primero consultar todo con la palabra de Dios. Déjame darte un ejemplo de lo que es llevarse por los dictados de las costumbres. Es Semana Santa, ¿a dónde nos vamos a ir de vacaciones? Piensa. A fuerzas te tienes que ir en vacaciones en semana. Es fin de año, hay que irnos de vacaciones. Ahí vas con la borregada. A lo mejor el Espíritu Santo te quiere dejar aquí porque tiene un trabajo especial para ti. O quiere darte una bendición muy especial en Semana Santa, pero tú ya estás siguiendo toda la corriente de lo que todo el mundo está haciendo. No te dejes influenciar para nada y en nada por las corrientes de este mundo. Siempre pregúntate primero que nada, ¿agrada a Dios esto? ¿Es conforme a su palabra? ¿Le es útil al Señor? ¿Sí? ¿Ya estás comprando tu pino de Navidad? Porque ya es diciembre. No entiendes nada de lo que está haciendo. Eso no es de Dios, hermanos. Si la gente que se deja llevar por costumbres no es de Dios. Hay que pensar. Dios te ha dado una razón y te ha dado la santa palabra del Señor. Si la moda ahorita es andar desnudo en la calle, ¿sí? A ti que no te importe nada de eso y que no te sientas mal si de pronto se burlan de ti en la escuela, etcétera, no te preocupes de eso. Tú ves si agrada a Dios. Y eso que agrada a Dios, eso haz tú. Y si todo el mundo te dice loco, no importa, hazlo. Y lo último, busca más y más y más y más de Dios sin ningún miedo. O sea,
Entrégate a tu vida cristiana, mira, así con el corazón bien abierto. O sea, éntrale a las cosas de Dios. No vengas con esas cosas de que, ay, me voy a fanatizar mucho. Me voy a sobreespiritualizar. Esas son tonterías, hermano. ¿Sí? Mira, al camino de Dios hay que entrarle con el corazón en la mano, bien abierto. ¿Sí entiendes? O sea, a entrar a todo con Cristo. Que si Cristo al rato te quiere pedir que te vayas de misionero a Japón, gloria a Dios, qué bueno que te vayas de misionero. O sea, no le retengas nada al Señor Jesucristo, porque en Él está la vida, hermano. Y la vida es la luz de los hombres. Y solamente en Él vas a poder encontrar las cosas que estás buscando. Entra con Dios. Seas joven, seas mayor, seas mujer. Entra a las cosas de Dios. No te limites con Dios. No estés regateando como en el mercado con Cristo Jesús, por favor. De que te doy esto o no te doy el otro. Mira, abre tu corazón con Cristo y es todo con el Señor Jesucristo. Esa es la única manera en que tú puedes caminar con Él. Él no va a aceptar nada menos que ese tipo de disposición. Ahora te digo algo. Toda la gente que yo he conocido que se terminó deslizando falló en alguno de estos puntos. Uno tal vez. Hay que obedecerlos todos. Fallaron en un punto tal vez. O se juntaron con una persona que no era de Cristo y se corrompieron. Eso, y ya, es todo. Oraban, leían la Biblia, cuestionaban, estaban en un buen grupo, pero se juntaron con alguien que no era del cuerpo, una persona carnal. Se corrompieron y se terminó todo. O sea, no vayas tú a suponer que guardar unas cuantas de estas instrucciones te puedan permitir que tú no te deslices, no. Hay que guardarlas. ¿Cuántos comprenden cuando digo guardar? Hay que hacerlas y te va a costar trabajo todas estas instrucciones. El Señor te va a estar ayudando, pero requieres de hacerlas todas. Muchas personas hacían todo, excepto que no oraban. Y un día los llegó el demonio y los confundió. Es todo. Otros hacían todo, pero nada más fallaron en una sola cosa. Un día cayeron en pecado y lo dejaron. Y en 7 días no se habían arreglado. Hay mucha gente por ahí, hermanos, que hay que estarle diciendo que se arrepientan. Es muy grave eso. Después de 20 días de tu pecado tienes que ir a un pastor que te diga, arrepiéntete. Hermano, el pastor está haciendo las funciones del Espíritu Santo en tu vida, porque tú no eres obediente. Si caes, levántate inmediatamente. ¿Comprendes? Ese mismo momento, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios, olvídate de lo pasado y camínale otra vez para adelante. Muchas personas, te digo, guardaban todo, nada más que cayeron en pecado una semana y se fueron. Porque el libro de Hebreos 2, capítulo 2, verso 1 dice, es necesario que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído. Con diligencia quiere decir, mira, hacer esas cosas, o no sea que nos deslicemos. Es horrible deslizarse, hermano. Los buzos, los que saben de buceo, saben lo que es eso. El buzo tiene que tener mucho cuidado con las corrientes submarinas. Las personas que se meten en el agua, empiezan a bucear, de pronto tienen un barquito arriba. Cuando están buceando en alta mar, de pronto una pequeña corriente los toma y cuando salen ya no ven el barco. Los arrastró a veces kilómetros y no se dieron ni siquiera cuenta. Así es exactamente como las personas se deslizan de la salvación. Y a mí me diera la impresión que algunos de ustedes estuvieron caminando muy lindo hace unas semanas, cuando tuvimos la campaña. Todo era muy precioso, tenías amor, paz, gozo, estabas dando frutos dignos de arrepentimiento, la llenura del Espíritu, pero ahorita te encuentras con que en 2 semanas o 3 semanas, escasas 3 semanas, eres como el buzo, ya estás lejos otra vez. ¿Qué te ha sucedido? Te deslizaste, y es un desliz de muerte. Entonces todo lo que yo te quiero decir en esta mañana es, ponte a cuentas con Dios y guarda todas estas cosas diligentemente. Esto es, esfuérzate. ¿Hay una persona en tu vida que te impide tu relación con Cristo? Así claramente. Adiós. Se acabó la relación. Con toda cortesía y amabilidad, sepárate y deja de andar con esa persona. Mejor es que se pierda tu ojo, dice, tu mano, y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Vamos a tener una palabra de oración. Cierra tus ojos. Qué triste es que te encuentras con que te has deslizado por no guardar la palabra. El Señor dijo, si obedecieres mis palabras y guardares mi pacto, me seréis un pueblo de gente especial. Pero ya estás perdiendo eso. No creas que no fue real tu arrepentimiento. Tal vez sí fue real. Fue real tu conversión, pero te has deslizado. Te has deslizado por no guardar la palabra. Muchas instrucciones dejó el general Jesucristo. Muchas dejó, para que tú las guardes y tengas vida eterna y no te pierdas. Padre, te damos gracias porque muchas instrucciones hay en tu palabra
Las queremos guardar todas diligentemente, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros. Queremos ser unos creyentes radicales, Señor. No estar cuidándonos de los hombres, Señor, sino darte a ti lo que es tuyo, Señor. Y eso es toda nuestra vida y todo nuestro ser consagrado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú restaures cualquier persona que por alguna falla en estos puntos se deslizó en las semanas pasadas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.